ahí es que uno es un poco masoquista también, porque como que te haces eso a ti mismo. Todos arrastramos heridas de infancia y estas ausencias. O sea, estoy hablando no desde el rol de madre porque yo no soy mamá, sino desde el rol de hija. En algún momento de mi vida escogí a mis parejas como para sobreprotegerlos. Exacto, porque yo en cambio tuve demasiada libertad. Es un año que te tira al piso. Yo no sé cómo me crié, pero aquí estoy. No pongan imágenes. Sí, no. Ahí ya no puedes tú decirle a alguien, yo no sé por qué no te hablas con tu mamá o con tu papá si no entiendes la situación o si tú estás hablando desde tu privilegio de haber tenido excelentes padres. Hola y bienvenidos al Club de Experiencias. Yuli, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Dayi, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, contenta de que hoy día va a ser otro tema interesante para todos. Sí. Esperemos que sea así y muchas gracias una vez más por ver nuestro antiguo video. Espero que les guste, lo compartan con su familia y nos dejen un comentario de qué les gustaría que nosotros conversemos. Ay, sí, sería bueno leerlos porque a veces nos comentan, nos dejan sus buenos deseos y todo, pero sería chévere que comenten acerca del episodio, lo que hablamos en el episodio y si les gustaría algún tema específico del que podamos conversar, nosotras encantadísimas de hacerlo. Quién sabe, puedan ser en algún momento algún invitado de nuestro podcast. También, sí, que por cierto ya vamos a tener pronto invitados, estamos planificando eso en nuestro set. En nuestro set, sí. Pero, ñaña, el día de hoy, te cuento que yo tengo el tema de hoy, le tengo un poquito de respeto y estoy como un poquito nerviosa, la verdad, del tema de hoy día. ¿Qué tenemos hoy día? Contanos. Hoy día vamos a hablar sobre los padres ausentes y un poquito de esta energía materna y paterna. Okay. Pero a mí este tema me fuerte. Sí, me causa emociones porque, bueno, tú sabes un poco acerca de mi historia, ustedes ya lo van a saber. Sí, pero la verdad yo le dije a Yuli inicialmente que cuando estábamos decidiendo el tema esta semana, que me daba un poquito de... No quería hablar de esto. Se le revuelven las emociones a Dayi, pero la gente no sabe, quizás si les explicas un poquito breve, ¿por qué se te revuelven las emociones? Sí, ok, ya. Como el tema es padres ausentes, mi papá falleció cuando yo tenía 7 años. O sea, sí, 7 años. Sí, estaba muy pequeña. Súper inocentes nosotras. Sí, estaba muy pequeña. Y este tema trae como muchos recuerdos. Y sabes que tengo muchas historias que quiero compartir, o sea, como que... Alrededor de ese tema. Sí, alrededor de este tema. O sea, que también lo he estado pensando desde que decidimos hablar de este tema, estuve analizando mucho de qué compartir y qué no, porque, como les digo, es un tema bastante sensible para mí y cualquier persona que haya perdido a un padre o una madre, creo que puede entender un poquito... Les puede llegar un poquito más, ¿no? Y es... Bueno, por la parte única que creo que es positiva es que vamos a tener una vivencia real de lo que hoy día vamos a conversar, porque tú lo has vivido. Una experiencia real. Sí, una experiencia real porque tú lo has vivido así. Entonces tú nos puedes compartir quizás un poco más, o sea, un poquito más el tema, ¿no? De mi parte creo que los podré decir quizás teniendo a los dos padres, pero con esas ausencias que también... Exacto, también existen ausencias con padres presentes. Ajá, ese es otro tema que también vamos a tocar, pero yo les quiero empezar contando un poquito de que hace unos años a mí, o sea, bueno, como les digo, mi papá falleció cuando tenía 7 años, él falleció un 22 de diciembre, y hace unos años, no sé por qué, de la nada, ñaña, me empezó como, o sea, mi mente empezó como a tener recuerdos, a intentar más bien, traer recuerdos de cosas que yo decía, ¿por qué no me acuerdo de esas cosas de mi infancia? Okay. ¿Me entiendes? O sea, como que de la nada, hace como 4 años, yo nunca había tenido como este problema con el recordar a mi papi, nunca había tenido como... Uno recuerda con nostalgia porque el duelo se vive de diferentes maneras y yo siempre digo que el duelo no se supera. Es de cada uno. Y no es algo que tú superas, sino que es algo con lo que aprendes a vivir. O sea, el duelo, sí, yo creo que es así. O sea, todas las personas que han vivido un duelo saben que... ¿No lo superas nunca? Sí, no lo superas nunca, pero lo aprendes a vivir con eso. Okay. O sea, como que lo transformas, ¿me entiendes? Ese dolor lo transformas. Yeah. Entonces yo hace unos años... estaba intentando acordarme, o sea, me puse a buscar fotos justo antes de Navidad, porque para mí Navidad, fin de año y mi cumpleaños, porque yo cumplo el 3 de enero, sí, o sea, todo es muy junto, desde el 22 de diciembre, que es el aniversario del fallecimiento de mi papi, hasta mi cumpleaños, es todo juntito. Claro. Entonces, esas fechas para mí siempre han sido sensibles, la verdad. Pero, por otro lado,
está la parte de intentar como recordar con cariño ciertas cosas. Entonces, te digo, nunca había tenido mucho problema con esas fechas, excepto con mi cumpleaños que sí me generaba un poquito más. Tenías los recuerdos, pero no tenías, o sea, como ese sentimiento de que algo te estaba afectando. Sí, o que algo te estaba exacto, pasando. no sabía que algo me estaba afectando ya, pero hace unos años decidí antes de Navidad buscar fotos, me puse a buscar unas fotos y le dije que ven, ayúdame a buscar en los álbumes que yo tenía y no encontré casi fotos con mi papi. Y ese como que, esa gota fue como, me generó una oleada de emociones, o sea, fuertes, o sea, porque yo estaba en un punto en el que me sentía un poco perdida conmigo misma. Y ahí es que uno es un poco masoquista también, porque como que te haces eso a ti mismo. O sea, como que yo ya estaba un poco perdida conmigo y no sé por qué yo quería como revolver el pasado y me puse a buscar fotos. Y caíste un poquito más de lo que ya estaba. Sí, como no encontré tantas fotos con mi papi, me sentí mal. O sea, me sentí como, ¿qué está pasando aquí o sea, conmigo y con mi infancia? Que no recuerdo muchas cosas. Y por qué me estoy empezando a sentir mal con esto que antes no me estaba afectando. ¿Por qué te llega a afectar algo en un momento determinado de tu vida? Sí. Y eso es raro también, porque, por ejemplo, tú habías llevado mucho tiempo sana o bien, tranquila con el hecho, pero tomas conciencia de ello después de mucho tiempo. Sí. Y siempre ocurre cuando ya vienes arrastrando otras cosas, como tú dices, como masoquismo, vuelves a buscar. Pero realmente creo que más bien es como que llegas a un punto y luego eso te hace llegar a donde tienes que llegar, que en este caso era buscar las fotos o la ausencia. Espérate que me reí porque es que hoy día tenemos un invitado oculto. Sí, hoy día tenemos un invitado por ahí, pero es mi hijo que está detrás de cámara. Y no, mi amor. Ay, Dios mío. Hoy día vamos a tratar de estar con dos niños, le digo. Dos niños. Está Ivy haciendo bulla, ladrándole a Carlito, y Carlito estornudando por allá. Intentémoslo. Otro programa intentando. Intentando. Que me dio mucha risa. Probando. Sí, pero es verdad lo que tú dices, ñaña. Yo la verdad en ese momento, ya de por sí que estaba mal con mis emociones, decidí, tras eso, ponerme a buscar esas fotos. No encontré fotos, me sentí peor. Y justo, como les digo, eso fue antes del aniversario de mi papi, el 22 de diciembre. Pasó el tiempo, yo me empecé a sentir mal. Todo ese fin de año, Navidad, me la pasé bastante mal emocionalmente. Porque me quedé con esa sensación, sí, de que por qué no recuerdo estas cosas de mi infancia, por qué no tengo tantas fotos con mi papi, me empecé a sentir mal. Y ¿sabes qué es lo más fuerte? Que algo que nunca me había pasado, empecé a culparlo. A culparlo. A culparlo por haberse ido, a culparlo. O sea, por como su ausencia. Que, sí, o sea, fue tan fuerte que yo nunca había sentido eso como de sentir que estoy enojada con él. ¿Cómo te enojas con alguien que ya no está? Claro, ¿cómo te enojas con una persona que no tomó la decisión de abandonarte? Exacto. Porque eso fue un accidente, él falleció por un accidente. Sin embargo, tú como niña quizás no habías sanado esa parte de la ausencia de tu papá y en su momento quizás no supiste buscar la respuesta que como adulta estabas empezando a buscar. Sí. Quizás por eso caíste en esa depresión. Sí, y entonces yo empecé a culparlo y me di cuenta que estaba muy enojada con él. O sea, una emoción que jamás había sentido en todos estos años. Imagínense, desde los 7 años hasta ahora, bueno, ahí tenía como 26 años. Okay. O sea, y nunca había sentido ese enojo. Ese reproche. Sí, y yo sentí que le estaba reprochando por haberse ido, como que tenía coraje con él porque había pasado eso. Y yo después, cuando fue el 3 de enero, que fue mi cumpleaños, mi mami fue a mi casa y empezamos a conversar un poco sobre eso. O sea, yo le conté un poquito que no había encontrado... No tanto eso, porque es que la relación con mi mami nunca ha sido tan cercana como para contar cosas así. Pero sí pasó que yo le dije como que, oye, no encontré fotos con mi papi casi. Y ella me dijo que me contó cosas que yo no recordaba de mi infancia. Me contó cuando mi papi estaba aquí, porque él siempre trabajó fuera. Okay. Sí, cuando él estaba aquí, digamos que sí era un poquito más presente con ciertas cosas. Por ejemplo, él me llevaba al colegio, bueno, a la escuela, me iba a ver. Mira cómo tomas conciencia de eso, ¿no? Sí, intentaba estar presente, pero la gran mayoría del tiempo trabajaba lejos. Okay. Entonces, en mi infancia, que digo, yo no recuerdo, mi mami me contó esa vez que yo estaba en un punto en el que, como niña, esperas que tu papá o tu mamá lleguen a los eventos, a la kermés, al baile, que te vayan a ver, que hagan presencia en tu vida. Que estén. Y yo no recuerdo que yo me sentía mal y que mi mami dice que yo le preguntaba, ¿dónde está mi papi?
O sea, como que... Wow. Y yo no recuerdo eso. Cuando mi mami me contó eso, yo me sentí rarísima, porque imagínate tú como adulto no recordar gran parte de tu infancia o las actividades que pasaban en tu vida en ese momento. Yo de verdad no tengo casi recuerdos de mi infancia. Y es súper triste porque yo solo recordaba, en mi mente se quedó con lo bueno, también como de esas veces que mi papi me iba a ver a la escuela, me iba a dejar a la escuela, estaba un poquito más presente, pero bloqueó ese recuerdo doloroso de su ausencia estando con vida. Así es, y creo yo que más bien aquí yo me puedo dar cuenta o percibo que muchas veces cuando uno pierde un papá, porque yo no lo he vivido, pero he visto, tengo más amigas que también, al igual que tú, han perdido sus padres, casi siempre se refugian en esos poquitos recuerdos y los repiten una y otra vez porque, mira, que tú a tu corta edad, era lo que yo te decía, wow, ¿te acuerdas? A los 7 años, entre esa edad y que te iba a ver a la escuela y todo lo demás. La mayoría de nosotros, y creo que hablo con bastante sinceridad, no recuerda cosas con los papás a esa edad. Sí. Recuerdas destellos, pero no con claridad. Entonces creo que eso ocurre cuando, por ejemplo, tú perdiste a tu padre y tú te refugias en esos recuerdos, pero tapas los negativos, como tú dices, esa ausencia, porque quizás no estabas en época de sanarlo. Al momento que te ocurre, ya te ocurre en una edad mayor, que tampoco sé por qué te sucede justamente allí, porque no soy psicóloga, quizás un psicólogo que nos esté escuchando, pero tú lo traes a tu vida, quizás en un momento en donde necesitabas esa energía paterna. Sí, yo creo que sobre todo era porque yo me sentía perdida en ese momento con quién era yo. O sea, estaba muy perdida, me había empezado como a perder conmigo y lo que yo creo que hice fue como refugiarme en recuerdos pasados como para intentar encontrar respuestas en mi infancia, ¿me entiendes? Entonces, después de que pasó eso con mi mami, yo los siguientes meses, como estaba muy perdida, eso fue peor para mí saber eso, decidí contratar a una terapeuta. Entonces tuve una sesión de terapia y esta terapeuta me recomendó un libro que se llama Las 5 heridas. Espérame, déjame buscarlo porque se me olvidó. Sí, Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. No sé si lo has escuchado. No lo he escuchado. En ese libro te habla la autora básicamente de las heridas que nosotros tenemos que como adultos se reflejan o que las reflejamos en nuestras actitudes, pero que vienen de heridas de la infancia, como es, por ejemplo, la humillación, el rechazo, el abandono, la traición, la injusticia. Y cómo eso ahora tú tienes actitudes que se relacionan con esas heridas. Por ejemplo, que seas inseguro contigo mismo, el hecho de aguantar ciertas cosas de los demás sin saber poner un límite. ¿Pero que te lo causa tus padres o cualquier persona en la infancia? Entiendo que es lo que recuerdo un poco, porque mi mente ya les había hecho mi mente de pollo. Lo que recuerdo del libro es que es la figura que tú consideras como una autoridad en tu vida cuando eres niño. Puede ser tus papás, tus abuelitos, tus tíos, pero que tú consideras como una autoridad en tu vida de niño. Ajá. Entonces yo reconocí algunas heridas que tenía de ahí y reconocí que no todas habían sido causadas por mis padres, sino también por otras figuras, que eran muy cercanas a mí en ese momento. Importante para ti importantes para mí, sí, importantes para mí en mi infancia. Eso es algo interesante. Es súper interesante, súper interesante. Y sabes que de eso estuve investigando un poquito como me dio curiosidad de por qué no recordaba esas cosas y encontré que cuando somos niños nuestro cerebro no está preparado para el dolor emocional. O sea, tú como niño no tienes las herramientas para poder soportar el dolor emocional. Entonces, muchas veces lo que hacemos es bloquear esos recuerdos, lo que me pasó a mí, como mecanismo de defensa para no sufrir. Entonces, claro, ahí como que tiene más sentido el hecho de que no recuerde muchas cosas de tu papá. Claro, de mi infancia. Entonces, está este lado de la ausencia de mi papá porque falleció, y que me causó ese malestar y ese dolor y esa ira y ese coraje y ese resentimiento hacia él. Eso, ¿qué te causó realmente? Porque, por ejemplo, ¿qué tú crees que su ausencia, no su ausencia, más bien la energía paterna en ti causó? Porque mira, yo tengo entendido, y esto es algo muy interesante, que muchas veces te falta la figura paterna y la energía, por ejemplo, materna la quiere asumir. ¿Y qué pasa? Que cuando una mamá quiere asumir la energía paterna, tú creas en tus hijos, principalmente, por ejemplo, en las niñas, las creas autosuficientes, las creas con un nivel de yo puedo superior a los demás y con mucho quizás, como mucha fortaleza para enfrentarse al mundo, porque le estás dando bastante energía masculina. Pero le estás
bloqueando la energía materna femenina que es tan importante en las niñas. Sí. Y entonces esto provoca un sinnúmero de daños cuando crecen porque escoges mal a tus parejas, porque esa ausencia paterna no la llena la energía materna, entonces ellas buscan como la energía paterna, pero como tienes mucha energía que te ha dado tu madre y tú te creas como una energía de masculinidad, o sea, como que la feminidad se te apaga un poquito, empiezas a escoger tus parejas como para cuidarlos y protegerlos, o con las mismas características de tu padre, pero tú queriendo como corregir. Y eso de allí, y también son chicas que se aferran mucho al cuidado de un hombre, o sea, como que la sobreprotección o quieren tenerlos más cercanos, por eso algunas en sus relaciones se vuelven como más, quiero estar con él todo el tiempo. Esto ocurre más que todo en la adolescencia. Entonces, es muy malo que una energía quiera tapar a la otra. Cuando un papá también se hace cargo de sus hijos y les da mucha energía de masculinidad, les tapa esta energía, pero afecta más a los niños. Entonces, los niños crecen con una carencia de amor, o sea, la energía materna y la paterna es bastante importante para formar a los seres humanos. Sí, sabes que en mi caso, como estamos hablando de experiencias propias, en mi caso, mi mami no tenía, porque es que yo también, por otro lado de mi historia de infancia, porque yo tuve una infancia muy difícil, por el otro lado de mi historia, a la par que tenía la ausencia de mi papá, mi mami se ausentó un tiempo. Ok, ya estaba sin las dos energías. Sí, mami tuvo una ausencia un tiempo, ya sabe, no la estoy poniendo porque ya sabe. Entonces, ella, lo que pasó en ese momento es que, claro, tenía una ausencia de las dos energías y yo lo que creo que ahí hice como niña, lo que yo puedo como entender un poquito autoanalizándome, es que tomé o hice mía la energía más fuerte o más dominante. Ok. Que en ese caso, ¿cuál crees que fue? La masculina. Yo tomé esa energía masculina porque era como la energía que sentía que predominaba más y me protegía en ese momento de ausencia de padres. Ok, ¿pero la tomaste de alguien cercano o...? Yo creo que sí, ¿sabes? Porque aunque mi mami estaba un poco ausente, mi abuela estuvo un poco más presente y mi abuela también perdió a su esposo muy joven y mi abuela se hizo cargo de sus hijos y de su casa y de su familia. Y desarrolló esa energía. Exacto, sí, ella trabajaba y era independiente y tenía su casa. Entonces yo creo que lo tomé de ella. Y fuerte de carácter. Y ella es un carácter fuerte. Y yo creo que yo me parezco mucho más a mi abuela que a mi mami, claro, en ese sentido. Entonces yo creo que tomé esa energía masculina porque lo aprendí un poco de ella. Y claro, como adulta, en la adolescencia no lo noté tanto, ¿sabes? En mí. Pero como adulta me ha costado mucho trabajar la energía femenina porque en parte, por ejemplo, no me reconozco tanto en lo que tú me estabas diciendo porque creo que no me ha pasado tanto eso. De ese lado. Sí, por esa parte, pero lo que a mí sí me ha pasado es que me cuesta dejarme ayudar. Y esa energía de recibir es energía femenina. Así y yo he sentido en los últimos años que lo tengo, que lo bloqueo. Ajá. Es raro porque, mira, a mí me pasa algo similar con el recibir. Yo siempre soy de las personas que me gusta dar, o sea, como que soy más de entregar, pero cuando alguien me quiere dar algo, que hoy soy muy cuestionada en que me dicen, pero ¿por qué no aceptas un regalo? ¿O por qué tú siempre quieres pagar las cosas? ¿O por qué siempre...? No es porque yo crea que la otra persona no puede o no, sino es porque es como que uno se está protegiendo, no sé si te pasa, es como que tú dices, yo tengo que poder porque en caso de que alguien que esté a mi alrededor falte o no pueda, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces yo me protejo. Sí. Y eso me pasa mucho porque yo también, yo en cambio, a diferencia de ti, tuve las dos energías en mi casa, la energía materna y la paterna, pero también estuvieron en algún momento ausentes. Y no físicamente, porque esto también ocurre a nivel de que pueden estar presentes, pero se ausentan en darnos eso que como niños necesitamos. Por ejemplo, mi mamá es una persona que trabajaba mucho. Y este trabajo ella la hacía ausentarse, pero también tenía esos momentos en los que no desarrollaba sus instintos maternos, por ejemplo. Entonces, quizás yo me apegué más a lo paterno, pero a mi papi, en cambio, le faltaba la energía masculina y no me la podía brindar. Y tu mamá tal vez ella lo suplantaba. Claro, lo suplantó. Pero sí, como lo suplantó, ella se olvidó quizás un poco de darnos eso maternal. Entonces, por ejemplo, yo tenía un problema y yo sentía que mi referencia por fortaleza a mi mamá, porque yo decía, ella me lo puede solucionar,
tiene un carácter más fuerte y firme ante situaciones y me lo va a sanar. Y ella, es verdad, lo hacía, pero quizás no había ese acercamiento y no había ese amor. Hasta el 2023, no amor, porque yo la amo mucho, pero sin embargo no había como ese, no sé si, como ese afecto, no sé si has visto otras hijas y madres que es como que el abrazo y la mamá, ay, el servicio. Ese lado más servicial, más femenino, como más suave y dulce. Más suave y dulce, exactamente. En cambio con mi papi, ¿qué pasa? Que mi papi también, es que todos arrastramos heridas de infancia y estas ausencias, entonces mi papá también tuvo esa falta de energía paternal, que era lo que le da la fortaleza, la seguridad que estaba desarrollando mi mamá a falta de la de él, ¿no? Y mira cómo se va arrastrando y arrastrando. Claro, viene de generaciones. De generaciones en generaciones. Entonces mi papá no tenía eso, pero sí tenía la energía más femenina. Claro. Protección, escuchar, servicial. Pero cuando están cambiadas no aportan mucho. Y es extraño porque hay desequilibrio. Hay desequilibrio y entonces, por ejemplo, en algún momento de mi vida escogía a mis parejas como para sobreprotegerlos, como salvándolos, como queriendo, ay no, es que se me parece mucho a mi papá es tan bueno, servicial y esto, pero yo le quiero demostrar que él puede, yo puedo y lo ayudaba, pero no es lo correcto, porque como esa energía se me desarrolló tanto, dejé de percibir la femenina, que es la que me dan y yo recibo y esto y lo otro. Entonces es muy importante, creo yo. El equilibrio es súper importante. Pero mira, en tu caso, por ejemplo, que tuviste a tus padres presentes e igual pudiste sentir una ausencia en esas energías. Sí. ¿Y cómo te afectó al crecer? ¿No te da, por ejemplo, un poco de temor, ahora que tú tienes un hijo, como pensar que tal vez puedas tener ese desequilibrio con tu pareja? Realmente sí me da pensar miedo y es lo que siempre estoy pensando. ¿Por qué? Porque como yo tengo desarrollada y lo vengo trabajando desde el 2023, que te dije, porque yo siempre pienso que en una temporada de nuestras vidas todos debemos cargar una cruz. Es en la época en donde tú lloras demasiado, tú te cuestionas, tú te evalúas. Sí. Es un año que te tira al piso. Creo que todos lo hemos pasado, lo vamos a pasar en algún momento, porque necesitas como volver a reestructurarte. Entonces, ¿qué pasó? Que yo empecé a decir, pero si yo tengo desarrollada mucho esta energía, que mucha gente los conoce como femenina oscura, que es como más de niño, digo yo, siempre he dicho, es como de niño. Estoy apagando la maternal, o sea, la femenina, y a mi hijo le estoy dando siempre como esa fortaleza, ese vamos, pero también lo estoy presionando demasiado porque esa energía es así. Sí, es acción, es hacer. El papá tiene sus energías masculinas, entonces él es como, también le está dando. Y cuando tú le das mucho de las dos energías, también lo vas a hacer crecer con una carencia, en este caso la maternal. Entonces yo desde ahí dije, no, yo voy a ser más cariñosa, yo voy a estar más con él en esa parte sensible de no lo retes, ven conmigo y esto y lo demás. Aunque a veces se me sale la otra parte, pero la trabajo mucho, porque yo sé que esos niños que crecen o con mucha energía masculina o con mucha energía femenina pueden llegar a desarrollar problemas en su adolescencia, que en muchos casos pueden llevarlos por un muy mal camino. Eso es lo que yo opino del tema. Sí, sobre todo lo que decían antes con esto de las 5 heridas, ¿qué pasa cuando tienes esas heridas y como adulto, cómo las ves manifestadas? Como les decía, por ejemplo, la dificultad para poner límites, la necesidad de aprobación constante, el miedo al abandono, el autosabotaje, la inseguridad, falta de autoestima. Entonces, todas estas manifestaciones, que si te reconoces en alguna de ellas, puede ser que te diría como que lee el libro y revisa. Busquen ayuda quizás en algún momento. Sí, revisa como qué heridas, porque esto no es de la noche a la mañana, pero leer el libro al menos te da más claridad para entender. Por ejemplo, yo sabiendo y habiendo reconocido las heridas que tenía, porque una cosa importante es que una cosa son heridas y otra cosa son traumas. Entonces, yo sabiendo que son heridas, primero empezando por ahí, reconociendo que no son traumas, sino que son heridas. Son muy diferentes. Reconociendo que son heridas y no traumas, tú puedes dejar de victimizarte tanto, creo yo. Porque cuando tú piensas como que tengo un trauma y es algo, lo ves tan grande y difícil de arreglar o de curar o de superar. Claro, tú ganas de arreglar nada tienes, o sea, como que es un trauma y no lo puedo arreglar, ni quiero ayuda. Y te victimizas un poco más. En cambio, cuando sientes que es una herida, las heridas sanan. Así es. ¿Me entiendes? Y es como,
tú sientes que puedes trabajar, lo que puedes sanar, lo que puedes rescatar esas partes de ti que han estado un poquito heridas. Entonces creo que es importante reconocerlo primero como heridas y ya al momento de reconocerlo puedes empezar a trabajarlo. Claro, es verdad, pero oye, es que interesante y realmente reconocer, a medida que vamos hablando, realmente reconocer que estas energías sí funcionan de esa manera. O sea, cuando la maternal asume tanto la masculina en los hijos, es increíble, pero no es que esté mal, porque quizás algunas se vayan a sentir mal porque dicen, no, pero yo hago esto por la falta quizás de sus papás, porque hay hombres que de verdad que están en otro planeta, no asumen su rol, y ellas tienen que desarrollar esta energía para cuidar de sus hijos, protegerlos. Sí. Pero, mamitas, espero que no se olviden de la importancia de que sus hijos necesitan de su energía femenina sí. y de su de estar presente como mamá, porque muchas veces yo entiendo el cansancio de las mamás y lo trasladan a sus hijos. Entonces, ustedes y yo, y todas, cuando vamos a ser mamás o somos mamás, necesitamos desarrollarla en nuestros hijos. Y quizás allí se pueda en algún momento arreglar esta sociedad loca, ¿no? Porque cada vez estamos un poquito peor, porque no nos han enseñado a diferenciar estas energías y lo importante que son estar presentes como papás. Peor hoy en día, que la juventud está loca, la adolescencia. Pero sabes que también yo creo que está la otra cara de la moneda de cuando los padres son muy presentes al punto de asfixiar un poquito quizás al niño. Como sobreprotección demasiada. Ajá. Claro, y es verdad, cuando un papá está ausente todo el tiempo, le puede causar miedo al hijo miedo de abandono. Exponerse al mundo. Sí, tienes miedo al rechazo, al abandono, a la humillación. Y estás en constante aprobación de todo el mundo, de tus amigos, de tu maestro. Incluso se vuelven, por ejemplo, hay chicos que sus padres los obligan tanto a tener buenas notas, que se vuelven perfectos en el colegio, ellos, y realmente les nace, porque ellos ven la atención de sus papás. ¿Y cómo lo ven? Porque esto es otra cosa, que los hijos se enfocan mucho en lo que a los papás los hace estar presentes. Por ejemplo, si yo veo que a mi mamá la hace estar presente el hecho de que yo me saque muy buenas calificaciones y yo la necesito, porque cuando no me saco buenas calificaciones, mamá no me nota, se esfuerzan tanto en sacarse sus buenas calificaciones que es un niño que se va estresando hasta que explota, porque es como un globo. Entonces yo creo que hay que nivelar eso de la presencia y la no presencia y cuánto dejamos a nuestros hijos ser, porque estar cuidándolos sobre todo el tiempo, en algún momento pasa factura, digo yo. Sí. Tienes que dejar de desarrollar a tus hijos para que puedan explorar quiénes son, o sea, como que ellos mismos puedan salir al mundo y buscarse y entender quiénes son. Entonces, claro, es el equilibrio, yo creo un poquito, como tú dices, entre la ausencia, como, no tanto ausencia, porque tus hijos yo creo que deberían saber que tú estás ahí para ellos, o sea, y que siempre vas a estar ahí para ellos, si te necesitan, ¿ya? Pero quizás sería más bien no entrometerte de más y tal vez darles un poquito más de libertad para que exploren, pero buscar ese equilibrio entre la presencia y dejarlos explorar, o sea, como que estar ahí. Yo creo que sobre todo es eso, como darles, o sea, estoy hablando no desde el rol de madre porque yo no soy mamá, sino desde el rol de hija, de lo que a mí me hubiera gustado que pasara, exacto, porque yo en cambio tuve demasiada libertad. Yo también tuve demasiada libertad. Y tuve mucha ausencia de padres, es verdad, o sea, yo no sé cómo me crié, pero aquí estoy. Es verdad, y realmente ahí influye mucho tu entorno, porque a la falta de padres siempre están otras figuras u otras energías que te van, que como tú dices, como niño vas tomando y tomando hasta que te vas formando, pero es importante que los papás, espero que en esta época vayan trabajando eso y estén más presentes en la vida de sus hijos. ¿Y qué pasa, o qué crees que pasa cuando los papás están presentes, mantienen esas distancias, pero son como los hijos los que bloquean a los papás? Por ejemplo, hay mamás que como que son muy cariñosas al punto que deben de ser, pero bueno, llega un punto en el que el niño como adolescente dice, no quiero tantos besos, no quiero tantos abrazos, o si no, el papá lo reta y el hijo tampoco lo deja hacer, porque hay hijos que no dejan ser a sus padres, y hoy día está pasando mucho eso, como que andan muy rebeldes y bloquean estas dos energías, porque en un punto uno como papá empieza
a decir, pero si es la energía que yo debo tener o es la presencia que yo debo tener en la vida de mi hijo, ¿por qué me la bloquea? O yo no quiero ser el malo, o yo no quiero siempre estar en este rol de papá malo porque esta es mi energía y mamá buena porque esa es su energía. Entonces, claro. ¿Tú qué piensas? Que a veces los papás pueden desarrollar muy bien su trabajo, estar presentes, pero ya hay cosas que se nos salen de las manos con la adolescencia, porque cuando llegamos a esa etapa... Sí, es que yo creo que pasa, como tú dices, en esa etapa. O sea, como que todos en algún momento, creo que en la adolescencia tuvimos nuestra etapa en la que bloqueamos a nuestros padres. Pero ¿qué pasa? Yo creo, les digo, estoy hablando de esto desde mi rol de hija y haber tenido padres ausentes. Claro. Yo creo que cuando sobre todo tú bloqueas un poco más a tus padres, es justo porque ellos en algún momento te bloquearon a ti. O sea, por ejemplo, que mi mami ahora quiera como incluirse un poquito más, pero es como, ¿me entiendes? Pero ¿no crees que necesitarías recuperar esa energía? O sea, como que te hace falta o no les has dado chance, porque a raíz de esas energías, y esto también es muy interesante, no sé si algunos han leído, que cuando tú sanas las ausencias de tus padres y le exploras tu problema, como que desbloqueas cosas en ti que están trabadas. Por ejemplo, dicen que la energía maternal es la que te hace cuidar o estar bien económicamente o ser como más... Aunque tú tienes eso, y eso es por eso te digo, has tomado la energía quizás de otra parte. Puede ser, sí. Ajá, porque dicen que estas energías bloquean ciertas cosas que nosotros necesitamos como adultos. Y al no sanar estas heridas, siguen bloqueadas. Entonces es como importante, por ejemplo, cuando en el 2023, que yo te digo que cargué como esa cruz, yo le expuse a mi mamá que esa energía que ella estaba desarrollando en mí, esa presencia paternal que estaba poniendo en mí, me estaba afectando. Entonces se lo pude decir y fue como que yo me sentí como que por fin se lo dije. Liberador. Como que sané eso. Y desde allí creo yo que eso me ha ayudado muchísimo. Su relación ha mejorado, me imagino. Así, pero en la paternal no he tenido todavía la oportunidad, papi, voy por usted el fin de semana. En la paternal te decía que yo no le he hablado con mi papá, entonces... Yo sí necesité un buen carajazo, un buen reto de mi papá. Y la gente me dice, pero no, tu papá es buena onda y chévere. No es eso, es que yo siento que me faltó esa energía de un buen reto de mi papá o de ver a mi papá fuerte o como proveedor para yo curar eso de sentir que no debo recibir nada de nadie o que debo estar siempre atenta a tener todo yo, controlar todo yo. Porque si no lo controlo yo, ¿qué pasará? Sí, entonces, sí te entiendo, pero también, por ejemplo, yo entiendo la parte de sanar y yo creo que sanar muchas veces no siempre implica tener que a fuerzas arreglar las cosas con tus padres, porque también pueden haber padres que quizás no quieran o que tal vez simplemente las cosas que hicieron, o sea, ya superan límites, porque hay padres y padres que superan los límites que ya ni siquiera quizás merecen arreglar claro, que tú quieras arreglar algo con ellos. Ok, entonces creo que hay límites, ¿me entiendes? Pero llegamos a lo mismo, a evaluarnos. Sí, yo creo que la parte de sanar estoy totalmente de acuerdo y yo como que lo he ido trabajando de a poquito, pero creo que es algo muy tuyo y ya depende de ti si quieres o no arreglar la relación con esa persona o no, porque también es válido sacar a los familiares de tu vida. Wow, esa frase es muy fuerte y yo creo que tú quizás nos la puedes explicar más porque la he leído mucho, como que no es necesario tener a todo el mundo de tu familia contigo, pero para mí siempre el foco o esa partecita nuestra, esa raíz es importante, pero nunca lo he visto desde la otra parte en la que algo te daña tanto que tú dices prefiero alejar y seguir, no la necesito o quizás sí la necesitas pero no tan cercana. Tal vez piensas que realmente vas a estar mejor sin eso, ¿me entiendes? Ajá. O sea, es que es difícil, porque yo sí he visto también estas imágenes en redes y sé que las personas que las comparten lo hacen porque ellos tienen una muy buena relación con sus padres. Y lo he comprobado, porque yo conozco a esas personas y sé que las personas que comparten ese tipo de imágenes son porque tienen una muy buena y les han tocado padres muy buenos. Pero se sostienen en ellos. Exacto, pero ellos ponen estas imágenes de que jamás entenderé cómo hay gente que a las mamás
que alejan a las mamás de sus vidas, y así, ya, como que sí, mi mamá es todo para mí. Claro, porque es que tú tuviste la suerte de tener excelentes padres. O sea, ¿me entiendes? Claro, es verdad. Entonces, ahí es que yo te digo que es como que, es que yo tengo un tema con eso de las imágenes en redes sociales, porque lo dije en el episodio pasado. No pongan imágenes. Sí, no, porque uno cuando pone esas imágenes se olvida y es como que tú solo ves Compartes. tu pedacito de burbuja. mundo, tu burbujita, chiquitita, porque hay un mundo, hay 1000 burbujas más en el mundo. Y no sabes que hay dallis en el mundo. Exacto. Que van leyendo lo que pones. Y que no. Entonces, lo que pasa ahí es que te olvidas que hay padres que han sido muy malos con sus hijos. Y hay padres que quizás les hicieron daño físico y que quizás, o sea, de verdad generaron un trauma, los han herido demasiado y que ya no son solo heridas, que tal vez sí ya es un trauma. Ya son traumas. Y entonces ahí ya no puedes tú decirle a alguien, yo no sé por qué no te hablas con tu mamá o con tu papá si no entiendes la situación o si tú estás hablando desde tu privilegio de haber tenido excelentes padres. Claro, es verdad. Aunque yo por esa parte, es como tú dices, quizás yo no entiendo esa parte porque yo siempre digo, ¿por qué si algo te ha causado tanto daño? Por ejemplo, digamos tu papá, no en tu caso, sino digamos un ejemplo. Un papá causándole daño a tus hijos. ¿Por qué no puedes arreglar el problema? Y aunque la gente me diga, no, porque ha sido así, tal cual, yo siempre digo, pero si tú hablas y le explicas, porque algo raro pasa en mí, que yo siempre siento que la gente va a entender cuando tú les explicas, y no es así. Sí. Hay gente que ya está bloqueada, que ya no quiere repararse, y que es increíble, porque a pesar de que sean papás, no quieren arreglarse, o sea, no quieren estar presentes, y es algo que también te debes evaluar. Si tú no quieres hijos en este mundo tuyos, no los traigas al mundo. No los tengas. No los traigas, no por complacer a una pareja o por no quedarte rezagado del mundo, porque como todos tienen hijos, yo también, si no te sientes preparado, no los traigas, porque van a sufrir y esos niños van a nacer con esas carencias y es un círculo increíble que se va... Y claro, lo que veníamos diciendo, que si tú traes a un hijo al mundo, un hijo que tú no querías tener, y lo haces crecer o lo crías con esas carencias, y luego ese niño crece como un adulto con carencias y luego también tiene su familia y también va a llevar esas carencias y es que no lo sana y así se va en generación tras generación hasta que alguien decida sanarlo. Y no lo sana, exactamente. Y es hasta que te topas con una buena persona que te dice sana y que ahora va a depender de ti, de querer sanarlo. Pero imagínate llegar a ese punto, ya quizás de estar hiriendo a tus hijos. Entonces no lleguemos a esos puntos, hay que evaluarse mucho. Este programa realmente, desde todos los programas que hemos hecho, es evalúate, reconócete, mírate. Tenemos que traer a un psicólogo. Deberíamos hacer un episodio con un psicólogo, con alguien, porque siento que en los últimos episodios hemos tocado unos temitas ahí y vienen algunos episodios más así. Que venga un psicólogo y diga, ustedes necesitan harta terapia. ¡Ay, no! No, yo sí le creería, porque, o sea, yo de verdad, como les digo, mi infancia fue difícil y yo sé que a raíz de eso he tenido muchas inseguridades y muchas cosas. Y sabes que vi una imagen que decía que no te puedes comparar, por ejemplo, si tú tuviste un trauma o una herida en tu infancia y sientes ahora como adulto que estás atrasado, que no te des tan duro y te compares con gente que ha tenido infancias felices, que tuvo padres presentes, que tuvo buenos padres, porque tú realmente sí estás atrasado, porque en el tiempo que esos niños se dedicaron a crecer como niños felices, jugaron, se dedicaron a tener ya adolescencia felices y ahora como adultos están un poquito más adelantados que tú, sí están un poco más adelantados que tú, porque mientras ellos estaban dedicados en eso, solo a crecer y relajarse, tú estabas dedicándote a luchar y sobrevivir. Entonces, claro, obvio estás más atrasado y ahí uno se compara con gente, pero son historias tan distintas y todos somos tan diferentes que no hay comparación. Es injusto para uno mismo compararse con otros. Y da tristeza realmente. No, tampoco nos comparemos y creo yo que es otra enseñanza de este podcast. No se comparen con nadie, no miren la vida de otros, tratemos de sanar desde nuestras vivencias, desde nuestras o sea, lo que hemos vivido a lo largo de nuestra historia y realmente da mucha tristeza pensar que aún hoy en día, o sea, que esto arrastra tantas cosas, incluso los problemas de la sociedad son por la ausencia de padres y madres. Sí, y sabes que también, por otro lado, la otra cara de la moneda es saber identificar cuándo sí puedes reparar tal vez la relación con tus papás. O sea, porque yo les estaba diciendo como que sí, hay padres que no. Claro. Pero también está la otra cara que tú decías. O sea, como que saber identificar cuándo sí lo puedes reparar, cuando tú sí lo quieres hacer. Exacto. Y también un poco cuando también esa persona está dispuesta
a aceptar, como a arreglarla. Y a sanar. Y a sanar ellos y también. Y a curarse y a reparar. Porque no es solamente que tú hables y eso quede en una conversación y se vuelva a repetir el daño, sino que esa persona tome conciencia. Ya si tú ves que no toma conciencia, es hora de retirarse de allí y sanarte también creo que hay situaciones o puede haber casos en los que simplemente tú digas, bueno, el daño no fue tan grande, no, o sea, fueron heridas pequeñitas, que no me afectan tanto, y como que te pones en la situación de tu papá y tener un poquito de compasión hacia tus padres también es bueno. Eso, porque también ellos cargan heridas. Exacto, ellos cargan heridas y ellos también están aprendiendo y también aprendieron así, solitos. Con ausencias. Exacto, con ausencias. Con ausencias y esto de aquí, porque yo te digo, muchas veces cuando yo le decía algo a mi mamá que a mí me dolía, ella decía, pero eso no es para tanto, eso no. Y ella no entendía por qué me afectaba tanto. Entonces, ella también tuvo sus carencias, ella está hablando desde sus tristezas, de sus ausencias paternas, maternas y desde sus energías recibidas. Entonces, ahora como adulto yo entiendo que quizás lo que a mí me parecía un mundo, a ella no. Entonces, pero tampoco es de que tú hagas menos las tristezas de otro y peor de tus hijos, ¿no? Sí. Entonces, eso también debemos evaluar. Y como tú decías, Dayi, y yo quiero que esto también quede como puestecito ahí en la mente de las personas, que tú tienes mucha razón. Si tú crees, porque hay esto de la sociedad que, como yo te digo, para mí el ir, conversar, sanar, es importante porque yo tengo eso, no sé por qué. También es válido que no lo quieras hacer y te liberas de esa carga de que estás pensando, pero es que es verdad, es que cómo puedo estar peleada con mamá, cómo puedo estar peleada con papá. No, quizás es válido. Pero eso es una carga de la sociedad. Exacto, no es lo que yo te decía, no es tuya, es de la sociedad. No debes ir y buscar algo que la sociedad te está arrastrando, porque quizás así no vas a sanar tú. Entonces, debes reconocer qué te hace sanar y aplicarlo. Sí, al final yo creo que somos adultos con heridas de niños que no hemos sanado y que simplemente creo que estamos aquí con este viaje como para empezar a reconocer esas cosas que nos pueden hacer mejores adultos. Así es, mejores adultos. Y yo creo que con esto terminemos el episodio. Sí, que ha estado muy bonito. Ha estado, sí. Esperamos contribuir. Intenté mantener la compostura. Ahí con el cuaderno, con la tablet. Intenté mantener la compostura. No, sobre todo porque es un tema sensible. Sí. Pero creo que estuvo bastante bien, con interrupcioncitas ahí de los niños del podcast. Manejado. Pero todo bien. Entonces, no se olviden que sacamos episodio cada semana. Denle like a este episodio y comenten. Como les decíamos al inicio, coméntenos qué se llevan de este episodio, qué les gustó, o cuéntenos sus historias también, sus experiencias, porque esto es un club, no solo somos las dos. Únanse al club. Claro, únanse al club y coméntenos y cuéntenos sus experiencias con este tema. Así es, chicos. Y yo, antes de que nos despidamos, quería cumplirle un sueñito a mi hijo. A Carlito, Carlito, ven acá, mi amor. Venga. Para que conozcan a Carlito. Para que conozcan a Carlito. Venga, mi amor. Venga, que tenemos, porque es que hay una pelea. Viene Ivy, hay una pelea entre Ivy y Carlito. Venga, mi amor, venga. Es que Ivy va a venir. Ven, Ivy, ven también, ven. Este es mi pequeño bebé. Mi pequeño bebé que ya está grandote. Saluda a la cámara, mi amor, y diga que se suscriban. Hola. Diga, suscríbanse. Suscríbanse y denle like. Y denle like. Ya saben, se lo pidió Carlitos, así que tienen que hacerlo. Tienen que cumplirlo. Sí. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Ay, Ivy ladrando, chao.